Estamos ya con el doctor Luis Raúl Sagol, brillante ex intendente del partido de Avellaneda y quien fuera secretario en la conquista de las Copas Libertadores del 64 y 65 con el Club Atlético Independiente y la agrupación Lista Roja. Luis, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Daniel Galotto lo saluda. Un gusto, Daniel. ¿Qué penal fue? ¿Qué número de penal fue el que atajó Campaña? El primero. ¿Al primero? ¿Y cómo terminaron? 5. Y metió Peñarol y metió los 5. Sí. Ah, claro. Bueno, estamos estuve hoy, saludo de estuve hoy, para mí. Estuve hoy en el bodegón de la cancha. Ajá. ¿Y qué comió? ¿Rico? Buen lugar, ¿eh? Bien, buen sí, menú, sí. Muy concurrido y muy barato. Qué bueno, es recomendable. Bueno, invitamos a todos los independentistas a que se presenten para degustar las milanesas y los bifes de chorizo, ¿no? Que se sirven allí. Sí, muy bien. Qué bueno, es un progreso. Fui con mis nietos que tenían ganas de conocer el lugar. Hincha de Racing su nieto, ¿no? No, de ninguna manera. Bueno, muy identificados. De tal palo tal astilla. Bueno, sí, queríamos hablar de este libro que estás presentando junto a un amigo que ya vas a mencionar, que lo ha redactado seguramente, sobre las anécdotas de Avellaneda, de tu vivencia en Avellaneda, que lógicamente incluirán también tu paso por la institución. Claro, desde ya. Hay muchas páginas dedicadas a Independiente, a sus momentos notables en la historia y con referencia a jugadores del pasado y algunos del presente. Muy bien, contanos quién es el autor y cómo se hizo la redacción del mismo. Sí, Agustín, ¿fuiste entrevistado durante meses? La antipolítica dice que los políticos solo podemos escribir un solo libro, que es nuestra autobiografía, y que se lo tenemos que encargar a otro. Pero efectivamente este es el caso. Yo soy el sujeto del libro, la persona que con la que elaboro una conversación fue el que tuvo la inteligencia para hacer la edición como corresponde. Él me pregunta y yo largo el rollo, soy larguero, todos saben, y entonces eso permitió que desde mi bisabuelo hasta el momento presente esté reflejado ahí, utilizando en gran medida anécdotas, episodios, sucesos que a mí me impresionaron y que me quedaron reflejados y que se vuelca ahí, pero que permite que yo dé mi opinión sobre mi actividad en el orden político, deportivo, personal, y además mi criterio sobre lo que aconteció en mi ciudad y en mi país. A lo largo casi son 9 décadas las que están reflejadas. Agustín Eduardo Mierkowicz, así es el apellido. Exactamente, un profesor de historia, gran investigador, que conoce bien los cementerios, ha estudiado el cementerio de Avellaneda, la Recoleta, por supuesto, un joven muy interesante por su aptitud y sobre todo por su vocación. Doquense, el apellido lo indica claramente, profesor en varios colegios de nuestra ciudad y muy dedicado a esto. Con él comenzamos ya un segundo libro, que ya no es simplemente una conversación con historia, sino un ensayo sobre personalidades mundiales y locales con las que traté,
y en segundo lugar sobre la política local, sobre lo que significa el gobierno municipal como elemento decisivo para la eficacia en la acción de gobierno. Perfecto. Ese será presentado, ese queda para el año que viene. Muy bueno, muy bueno. Y con respecto a las anécdotas que están en el libro relacionadas con Independiente, ¿cuáles podemos destacar? Bueno, cómo llegué al club, cómo el club fue para mí una escuela que me permitió formarme y tener ejemplos en grandes dirigentes, la sociabilidad que me permitió hacer amigos en gran medida, y episodios notables que viví. Sobre todo aparece ahí la obtención de la primer Libertadores, y luego el desenvolvimiento que observé cuando, ya con la presencia de dirigentes que estaban a la altura de los requerimientos, logramos la Intercontinental, por ejemplo. Aparece el tema de la final en el Bernabéu, cuando tuvimos que jugar con el Inter la primera definición, luego del triunfo en Avellaneda y la derrota en el San Siro, en el Meazza. Exactamente. Alguna vez ya lo contaste en Gran Campeón, pero podemos recordar, claro, los detalles de esa circunstancia. Claro, la recomendación de Alfredo de Stéfano para asegurarnos la imparcialidad del arbitraje, que luego se reflejó en el resultado de manera notoria, y también la diferencia que se producía entre organizaciones futbolísticas muy elaboradas, como era el Inter de Leño Herrera, que tomó precauciones para, antes de viajar a la Argentina, dónde se iban a alojar, dónde iban a entrenar, y nosotros que llegamos un poco improvisados a Milán, pensando que como habíamos ganado acá, iba a ser fácil de despachar el partido ahí. Nos encontramos con que no ganamos, tuvimos que viajar a España, y salió algo con una organización que no estaba a la altura de las necesidades. Hoy todo eso, la logística, como se llama ahora, ¿no? La logística se prevé de manera mucho más interesante. Emiliano. Pero bueno, eso aquí tenemos un ejemplo. Así el libro va contando con episodios de diversa naturaleza, mis estudios en la escuela primaria, en la secundaria, en mi formación profesional para poder desempeñarme en empresas. Todo eso va siendo detallado mediante sucesos, anécdotas, historias que en cada uno de esos lugares me ocurrieron y que me sirvieron, entre otras cosas, como experiencia para seguir viviendo de una manera mucho más lógica que la que uno podía pretender cuando en teoría programaba algo que después tenía que modificar. Pero ¿qué tal? Emiliano Penela lo saluda. ¿Cuándo se va a presentar el libro y cuándo se lo va a poder escuchar? En principio, ya te explico. En principio tenemos la fecha del 14 de agosto en el Centro Cultural de Avellaneda, que está frente a la Plaza Alsina, en la antigua escuela número 1, que fue precisamente mi escuela primaria. Ahí hice hasta el 6º grado. Y está todo esto con el acompañamiento de la municipalidad, así que la edición del libro, que corrió por cuenta de la municipalidad, y la presentación va a tener que estar muy vinculada con la agenda municipal, con la presencia del intendente y seguramente con la presentación del libro, que
todavía no está resuelto, pero pensamos que lo podría hacer el profesor Antonio Hugo Caruso. Bien, y suponemos que en esa ocasión también se va a poder adquirir el libro, no sé si ya está a la venta en algún otro lado. No, el libro se obsequia, no, ha sido editado por la municipalidad, es decir, que no va a tener costo. Bien, guárdenos uno entonces, por favor, que lo queremos leer. No, por supuesto, van a estar, vamos a contar inclusive con la presencia de los medios periodísticos y ustedes van a tener un lugar privilegiado desde ya como corresponde. Y si tuviera que buscar en alguna anécdota del pasado algo que hable del presente de Independiente, ¿dónde estaría esa anécdota y cuál sería? Sí, y bueno, no, más que anécdota, una apreciación. Digo que es muy similar a la vida argentina independiente. La historia de nuestro país tiene zigzagueos sorprendentes, momentos de gran esplendor y otros que nos afectan. En la vida de Independiente ocurrió algo parecido. Y todo eso sucede de acuerdo a la calidad dirigencial que obtenemos. Cuando conseguimos en Independiente grandes directivos, el club funciona de manera admirable. En el país pasa lo mismo. Cuando nos equivocamos en poner en las posiciones de liderazgo a quienes no están preparados para eso, el país se afecta en su funcionamiento. Es paralelo. La vida de Independiente y la vida argentina tienen esa sorprendente similitud. Momentos notables y momentos en los que nos desorientamos. La ventaja es que ambos, Independiente y la Argentina, siempre resurgen. Y ahora Independiente, ¿cómo lo ve? Bueno, si la pelota entra, la cosa se tranquiliza. Si el fútbol no funciona como todos deseamos, aparecen las dificultades. Creo que también se da la particularidad de que a veces la dirigencia no parece estar a la altura de nuestros anhelos. Aparecen sucesos que nos desorientan. Hoy el fútbol profesional pasa en gran medida por la conformación de los equipos. Y entonces, cuando logramos un equipo que está respondiendo a las expectativas de los socios y de los simpatizantes, en lugar de transcurrir con normalidad todo para buscar los objetivos de máxima, que tiene que ser la búsqueda de campeonatos, aparecen esos conflictos menores que afectan la tranquilidad que hay que tener para el momento en que se desenvuelven los sucesos. Y, por ejemplo, uso el episodio de la venta de la Pantera, ¿cómo es la Pantera? Sí, de Angulo. De Angulo a México, el delantero que tendría que venir en reemplazo, en trueque, y que dudaba en hacerlo. Creo que se normalizó eso, ¿no? Hoy las últimas noticias indican eso, sí. Pero son hechos que no tienen que ocurrir. En este momento, en Independiente, lo que me da a mí cierta tranquilidad es la presencia del técnico, del director técnico, que demuestra suficiente competencia para el cargo que está desempeñando, y Tocali. Es lo que me da tranquilidad. Todo lo demás me presenta siempre un gran signo de interrogación. Luis, que finalmente este año se va a coronar con algún título, este que parecía que podíamos llegar a tener en el primer semestre y se nos fue esquivo por esa semifinal con Huracán. Claro, yo creo que sí. Tenemos dos competencias, ¿no?, en las que podemos, pero para eso hay que ir suficientemente organizados, y hasta fines de agosto
está abierto el mercado de pases internacional, yo atornillaría los jugadores que han demostrado estar en el gran nivel con Independiente y haría una o dos incorporaciones como las que hicieron el jugador que vino de Huracán y este muchacho que viene de México. En principio están a la altura de lo que corresponde, pero garantizaría que la columna vertebral que quedó muy demostrada en el primer semestre tiene que seguir siendo la base alrededor de la cual vamos a ir a los torneos, que arranca ya pronto, ¿no? A fin de mes jugamos en Junín. La semana que viene ya estamos jugando de nuevo en Junín, claro, el próximo domingo. Claro. Y tenemos tres competencias porque es el torneo clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. Y la Sudamericana. Una de esas copas tiene que estar en las vitrinas. Ojalá que sí, ojalá que sí. Luis, estamos hablando con el doctor Luis Raúl Sagol, brillante ex intendente del partido de Avellaneda y ex directivo de Independiente por la agrupación Lista Roja en la década del 60. ¿Le gustaría volver a la dirigencia de Independiente? No, me gustaría. Lo que ocurre es que a mi edad yo ya no estoy para los trotes que hoy se presentan como un elemento clásico en lo que significa la vida del club. Sí ayudar a las nuevas generaciones que tienen que, ojalá, aparecer, porque necesitamos, insisto, buen nivel dirigencial para estas expectativas que siempre tenemos los independentistas, para ayudar lo que sea. Ahora, para ayudar a gente que esté formada, para acompañar aventuras o anhelos de principiantes que no saben lo que significa Independiente, en eso soy escéptico. En su, digamos, juventud, cuando estaba en la flor de la edad, como se diría, usted integraba la agrupación Lista Roja. ¿Actualmente sigue integrando dicha agrupación? No, dejé porque... No es que dejé. Insisto, la tarea que realizaron las grandes agrupaciones políticas del club hace años, hoy no se da. No son centros en los cuales se forman los dirigentes, sino, no quiero ser despectivo, pero minúsculos grupos de simpatizantes del club sin la formación necesaria, sin la experiencia necesaria. Los jóvenes que están hoy actuando en esa cantidad de agrupaciones que hay, porque creo que hay una docena de agrupaciones, nunca actuaron en la vida del club, no se formaron como dirigentes en las comisiones que tienen que funcionan en el club, y entonces llegan improvisados, con mucho voluntarismo, con mucho afán, algunos también buscando figuración, ¿no es cierto? Pero en general pasa eso. Yo los veo muy hinchas del club, pero sin la preparación para desempeñarse en lo que hoy significa el enorme negocio que es el fútbol. Hoy el comercio futbolístico, con la presencia de los grandes medios de comunicación y los grandes capitales internacionales, los árabes, ahora los yanquis, a veces dinero de blanqueos, y todo eso manejado por dirigentes amateurs, es imposible que salga bien. Ni hablar de lo que significa la Asociación de Fútbol Argentino. Ahí en la calle Piamonte hay que tener gente muy experimentada, muy formada, con mucha capacidad personal, con mucho prestigio. Los romanos decían que para tener autoridad hay que tener prestigio. Acá lo que a veces tenemos son personas con fama, pero con prestigio muy pocas, o casi ninguna. Una vez hicimos presidente a Cantero, otra vez hicimos presidente a Doman. Nos pasan esas cosas que demuestran que a veces no calibramos lo que significa dirigir un club como Independiente.
Y en ese, perdón que lo meta de nuevo, pero en ese paralelismo con la dirigencia o la política nacional, ¿no le parece que es un signo de los tiempos de que, bueno, la fama pesa más que el prestigio? Sí, claro, es lo que ocurre también. Insisto en la relación entre Independiente y el país. La influencia de la presencia de la mediocridad o del escándalo o de la búsqueda de la competencia política mediante la denigración del adversario ha llevado a esto. Pero somos un país joven, somos un club nada más que con un siglo de existencia y yo no soy, pese a que soy crudo haciendo en las críticas, no soy pesimista. Siempre resurge la posibilidad en un grupo social como es la Argentina, que tiene materia prima suficientemente calificada como para que alguien sepa hacer las cosas bien. Muy bien, doctor Luis Raúl Sagol, te agradecemos muchísimo este paso por Independiente Gran Campeón y ansiosos de leer tu nuevo libro que seguramente nos gustará a todos. Un gran abrazo. Gracias por la atención. Un saludo. No hay por qué. Muy buenas noches. Muy buenas noches.